Muy buenas a todos. Vamos a continuar con la máquina de dibujo. Hoy veremos cómo instalar el firmware, además de cómo montar el resto de la electrónica, motores, etc. Así que no me enrollo y empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es instalar el firmware en Arduino. Antes de empezar, hay partes en las que voy a ir más rápido porque son cosas que ya hemos visto en vídeos anteriores, así que no estaría de más que le dierais un vistazo a los vídeos de la electrónica del CNC, para que os suene un poquito de qué estamos hablando. Y bueno, como en nuestra CNC grande, esta máquina va a usar GRBL, así que lo primero que tenemos que hacer es descargarlo de su página web. Yo ya lo tengo aquí descargado y al descomprimirlo, pues bueno, ya tenemos una carpeta que se llama GRBL. La podemos poner, por ejemplo, en el escritorio. Bien, abrimos la carpeta y debemos abrir el archivo que se llama config.h. En este archivo debemos modificar una cosita para decirle que es una máquina Core XI. Entonces vamos a ir a archivo, buscar y vamos a ir buscando con cuidado Core XI. Estas palabras. Aquí, esta no es, esta no es, esta no es. Vamos a ver, esta línea. Cuando lleguemos a esta línea, simplemente lo que tenemos que hacer es descomentar, quitando las dos barras. Ya podemos cancelar aquí. Vamos a guardar el archivo y cerramos. Podemos cerrar aquí también. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir esta carpeta a las librerías de GRBL, perdón, a las librerías de Arduino. Generalmente suelen estar en mis documentos, Arduino y Libraries. Como veis, yo por aquí ya la tengo instalada, así que no es necesario. Simplemente lo que tendréis que hacer es copiar la carpeta GRBL a esta carpeta. Bueno, pues una vez hecho esto, ya simplemente abrimos Arduino. Esperamos un poquito a que nos cargue. Vale. Y aquí lo primero, como siempre, debemos ir a herramientas y configurar nuestra placa. En este caso es Arduino 1. Y el puerto, en este caso es el COM4. Bueno, y ahora nos vamos a ir a archivo, ejemplos. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí debe estar GRBL. Y seleccionamos GRBL Upload. Se nos va a abrir la pestaña y simplemente le tenemos que dar a subir y ya tenemos el firmware instalado. Ahora vamos a conectar el resto de componentes. Bueno, pues aquí ya tengo el Arduino 1 atornillado a la carcasa que os comentaba en el vídeo anterior. Bueno, simplemente va con dos tornillos, le podemos poner más, pero con dos se queda bastante fija. También le he puesto un ventilador de 40 milímetros y en la parte de abajo le he diseñado una pequeña pieza que la he pegado con cianoquilato para que podamos adaptar todo el conjunto de la electrónica al sobrante de las varillas roscadas. Bueno, y en la CNC Shield ya lo que le tengo puesto es el cable de alimentación y otro cable que irá al ventilador que le hemos puesto. Bueno, simplemente conectamos una con otra, ajustamos, perdón por la voz que todavía me falla un poquito, y listo. Bueno, como os comentaba, vamos a usar los ejes X, Y y Z, y en ambos debemos llenar todo esto con jumpers, tanto en el eje Y como en el eje Z como en el eje X, para darle la máxima resolución posible. Y luego simplemente pues vamos colocando los drivers de esta manera. Si estáis usando drivers A4988, aseguraros de que la guía con la que regulamos la intensidad esté mirando hacia abajo, o dicho de otra manera, mirando hacia el conector de corriente. Conectamos el resto y el último. Bueno, deciros que los drivers X e Y los he calibrado a unos 700 miliamperios y el del eje Z lo he puesto a 200 miliamperios, aunque este último debéis regularlo
hasta tal punto que veáis que no se caliente. O sea que lo suyo es ir bajando la intensidad hasta que veáis que este motor, que es mucho más pequeño, no se caliente. Bueno, pues como os comentaba antes, le hemos puesto esta pieza para poder acoplarlo aquí. Simplemente hay que introducirlo, que no se cruce ningún cable. Ahí, hasta que choque. Por debajo lo podéis asegurar con una tuerca. Yo no lo voy a hacer porque tengo que seguir trasteando, cuando termine estos vídeos, tengo que seguir trasteando con esta electrónica. Así que de momento yo no se los voy a poner, pero para que quede fijado, le podéis poner por debajo un par de tuercas y se va a quedar bien fijo. Bueno, pues vamos a conectar el motor del eje Z. Antes de conectar este motor debemos tener en cuenta de que es un motor unipolar. Así que lo que debemos hacer es sacar los cables de su conector y colocarlos en el siguiente orden: azul, amarillo, naranja y rosa. El rojo lo descartamos. Bueno, luego lo que podemos hacer es alargar directamente los cables hasta la CNC Shield, o como yo, poner empalmes. Lo más aconsejable es alargar los cables. Si pones empalmes, pues hombre, es una opción bastante más cutre, pero yo lo voy a hacer así, puesto que no quería deshacerme del conector ni cortar el cable de este motor. Bueno, en el otro extremo simplemente lo conectamos a la CNC Shield y listo. Es posible que una vez que estemos probando la máquina, cuando demos al motor del eje Z que suba, este motor baje. Es decir, lo hemos conectado al revés. No pasaría absolutamente nada. Simplemente cogemos el conector que va a la CNC Shield, le damos la vuelta y listo. Bueno, para los motores X e Y he hecho un cable largo. Este ya lo tengo aquí conectado. Un cable largo para el motor del eje X, que será el que está más alejado de la electrónica. Este cable lo vamos a colocar por aquí debajo y con bridas lo voy a ir poniendo por la varilla roscada para que nos quede así el tema un poco curioso. Como os he comentado antes, a mí me sobra. Vais a ver que el montaje de cables no es muy bueno, pero eso es porque tengo que seguir utilizando estos cables y no quería cortarlos. Bueno, pues conectamos el motor X. Vamos a dejarlo por aquí. Y otro cable más cortito para el motor del eje Y. Que en realidad no es el motor del eje Y, simplemente va conectado en lo que está serigrafiado con el motor del eje Y. Y conectamos. Listo. Bueno, como ocurría con el eje Z, es posible que cuando le demos a la derecha se mueva hacia la izquierda y viceversa. Entonces, si vemos que no damos con nuestra máquina no se mueve de manera correcta, pues es simplemente darle la vuelta a los conectores para que se muevan en la dirección correcta. Eso sí, cada vez que toquéis algún conector, aseguraros de desconectar tanto la fuente de alimentación como el cable USB. Bueno, vamos con el tema de la fuente de alimentación. Si recordáis, hemos dejado dos cables para el ventilador y un cable para la corriente. Os dije en el vídeo inicial que iba a usar una fuente de alimentación de PC, pero decidí probar con un transformador como este, de este estilo. Es de 12 voltios y tiene 2 amperios. Estuve mirando los consumos que tenía la máquina y no superaba los 2 amperios casi nunca. Así que decidí probar con uno de estos y de momento me está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer para poder usar un cargador o un transformador de este estilo? Pues tenemos que comprar una clavija como esta, que os dejaré el enlace en la descripción, ya que es algo un poco más raro de encontrar. Esta clavija viene claramente identificado cuál es el polo negativo y el polo positivo, así que el polo negativo de la CNC Shield lo llevaremos al polo negativo de nuestro conector. Y lo mismo con el polo positivo, de la positivo CNC Shield, positivo del conector. Y luego simplemente para alimentarlo se puede conectar. Además, si dejamos suficiente cable, podemos poner en esta parte de aquí, podríamos cortar uno de los trozos y poner un interruptor.
A mí no me hace mucha gracia, así que de momento con conectar y desconectar me es suficiente. No nos olvidamos de conectar el cable del ventilador, que este cable del ventilador lo que he hecho ha sido sacar un cable del polo positivo y otro del negativo de la corriente de la CNC Shield. Y el positivo lo conectamos al cable rojo del ventilador y el negativo al negro. Y con esto ya tenemos la máquina configurada y construida, configurada no, tenemos la máquina construida completamente. En el próximo vídeo lo que vamos a ver es cómo configurar los parámetros de la máquina y ya la echaremos a pintar. Así que darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no queréis perderos nada, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.